Hace algún tiempo, cuando era un camionero de larga distancia, mi mujer me llamó un día para darme una grata sorpresa. Tendríamos nuestro primer hijo. Fue una gran noticia para mí. Hacía rato estábamos buscando un hijo. Mi mujer había tenido algunos problemas de salud y muchos médicos le habían dicho que le sería imposible tener un hijo, por lo cual, durante mucho tiempo había estado deprimida y preocupada, por lo que aquella noticia me hizo llorar de emoción, ya que por momentos había pensado que nunca seríamos padres. Lo primero que hice al volver a casa fue comprarle un gran ramo de flores y bombones para regalarle. Hicimos un gran festejo en familia, aunque también estábamos algo cautos, porque el médico nos dijo que había cierto riesgo de que mi mujer perdiera el embarazo si algo se complicaba a su edad. Pasaron 3 o 4 meses. El embarazo se veía bien. Todos los estudios daban que el bebé era saludable, y nosotros nos sentíamos dichosos. Pero cada tanto nos asaltaba la duda recordando las palabras del médico. Mi mujer a veces despertaba llorando, porque había soñado que perdía al bebé mientras se duchaba en el baño. Yo la consolaba y le decía que todo saldría bien, pero en el fondo también tenía mucho miedo de perder a nuestro bebé. Mientras tanto, yo seguía con los viajes de la empresa, yendo cada vez más lejos porque la compañía había cambiado de proveedores. Antes tenía que recorrer unos 100 kilómetros de distancia como mucho. Ahora cada viaje me llevaba entre 600 y 1000 kilómetros. En ida y vuelta podrían pasar varios días hasta que volvía a ver a mi mujer. Yo la llamaba a cada rato para asegurarme de que todo estuviera bien, y le decía que la extrañaba, y le prometía que volveríamos a vernos pronto. Al 7º mes de embarazo, un día mi mujer se despertó toda sudada, diciendo que se sentía mal. Por fortuna, esa noche yo estaba en mi día de descanso y pude llevarla de urgencia al hospital. Ahí nos dieron una mala noticia. El bebé estaba creciendo muy lento y su pulsación era débil. Mi esposa podría tener un aborto espontáneo en cualquier momento. Ella estuvo internada durante 2 días, y en esos 2 días yo no me moví de su lado. Apenas dormía, y todas las noches rezaba a Dios para que protegiera a nuestro hijo. Al 3er día la enviaron de regreso a casa. Ella se sentía mejor, pero se notaba muy preocupada. Justo en esas fechas, la empresa volvió a llamarme porque tenía que realizar otro viaje de larga distancia. Esta vez para recorrer unos 1200 kilómetros. Eso me llevaría unos 5 días entre ida y vuelta. Yo no podía decirle que no a la empresa porque eran muy estrictos, y además, no podía darme el lujo de perder el empleo justo en ese momento. Con lágrimas en los ojos me despedí de mi esposa, asegurándole que todo estaría bien y que regresaría muy pronto. Con la mente siempre preocupada por el bebé, fui hasta los galpones de la empresa. Aguardé a que me cargaran el camión e inicié el viaje. Al principio todo estuvo bien. Cada tanto le enviaba mensajes de WhatsApp a mi esposa, que había quedado al cuidado de mi suegra. Me decía que ya estaba todo bien, que se sentía perfecta, pero sabía que solo lo decía para no preocuparme y que yo pudiera concentrarme en la conducción del vehículo. Al 2.º día de viaje, llegué a una zona montañosa y boscosa en donde la señal se perdía. Aquel lugar era realmente muy solitario e inhóspito, y lo único que deseaba era transitar lo más rápido posible para volver a poder comunicarme con mi esposa. Sin embargo, pasaron los kilómetros, y el paisaje desértico seguía, y además parecía nunca terminar. Llegó la noche, y conduje el camión hasta que prácticamente se me cerraron los ojos. Entonces, con un gran dolor en el alma, tuve que estacionarme a un costado del camino para dormir y descansar un poco. Me dormí casi enseguida. Estaba muy cansado, y el cuerpo me exigía algunas horas de sueño. Cuando desperté, vi que había algo sobre la carretera. Parecía un bulto envuelto con unas mantas. Miré a mi alrededor para ver si no había nadie. Al encontrar la carretera totalmente vacía, me bajé del camión. Hacía frío y corría un viento helado. Me acerqué lentamente al bulto. Yo pensaba que podía ser alguna bolsa de basura, pero cuando estaba más cerca,
me di cuenta de que el bulto se movía. Me dije, pueden ser unos gatitos o unos perritos abandonados. Era muy normal encontrar cachorros abandonados en la ruta, dejados por gente sin sentimientos que querían desligarse de sus responsabilidades como dueños de mascotas. Llegué frente al bulto, me agaché y lo abrí. Mi sorpresa fue enorme al encontrarme con lo que vi ahí adentro. Durante un momento me quedé helado, intentando comprender lo que estaba sucediendo, porque lo que había ahí dentro no era un cachorro de perro o de gato, sino un bebé recién nacido. Estaba temblando de frío bajo aquel viento helado. Me apresuré a recogerlo y regresé rápidamente a la cabina del camión, donde estaría mucho más calentito. Cerré la puerta del camión, puse en marcha el motor y encendí la calefacción. El bebé estaba muy quieto dentro de su manta. Tenía los ojos cerrados y apenas parecía respirar. Comprobé si mi celular tenía señal. Nada. Aparentemente aquella zona no tenía cobertura de ningún tipo. Debía seguir el viaje hasta encontrar algún hospital o pueblo cercano. Con el bebé en mi regazo inicié el camino. La carretera parecía cada vez más oscura. La luna de vez en cuando se ocultaba tras las nubes y dejaba una oscuridad impresionante que solo era rota por los faros de mi camión. Hice así varios kilómetros, arrullando el bebé y sosteniéndolo sobre mi regazo, intentando darle el calor de mi cuerpo. Tenía mucho miedo de que se me muriera allí mismo. Aceleré el camión lo más rápido que pude y recé para encontrar a alguien que me ayudara muy pronto. El reloj dio la 1 de la mañana y yo seguía manejando. El bebé casi ni parecía respirar. Me pregunté quién había sido el que había abandonado a ese bebé en medio de la ruta. Seguramente alguna madre joven y desesperada que había decidido despegarse de él. Aquello me partió el corazón. Manejé por otra hora. Ahora eran las 2 en punto. Aquella carretera parecía interminable. Si les soy sincero, no recordaba que fuera tan largo aquel trecho, así que por momentos creí que me había perdido. En un momento vi algo sobre la ruta, una figura humana que atravesaba la carretera de lado a lado. Pensé que por fin me encontraba con alguien que podría ayudarme, pero cuando llegué al lugar, me encontré con una anciana muy vieja, arropada en harapos, que me hacía señas para que me detuviese. Detuve el camión pensando que podía ser una de esas viejas comadres. Esperanzado, le dije que había encontrado un bebé en el camino, pero al escuchar estas palabras, el rostro de la mujer se transformó. Increíblemente pareció sonreír con una malicia que me revolvió las tripas del estómago. «Oh, sí, la gente es muy cruel por aquí», dijo la anciana sin dejar de mostrarme esa horrible sonrisa de dientes podridos y torcidos. «La gente de por aquí es muy pobre y no quiere andarse con responsabilidades. Las niñas se embarazan rápido, muy jóvenes, y luego no saben cómo ser madres. Pero usted, despreocúpese. Yo he criado a muchos niños y sé cómo cuidar de este bebé. Déjemelo a mí y siga su camino hacia donde quiera que vaya». Extendió sus brazos largos y esqueléticos para recibir al bebé, y la verdad, en ese momento sentí la tentación de dárselo. Los ojos de la anciana brillaban de un modo muy extraño. Sin duda, esa mujer me daba mala espina. No obstante, su mirada era muy penetrante y persuasiva. Dios, recuerdo que me estaba hipnotizando. Estaba a punto de darle el bebé a través de la ventanilla, cuando un ruido me sobresaltó. Provenía de afuera, desde algún lugar del desierto. Parecía un grito de mujer. Lo más curioso es que creía haber escuchado la voz de mi mujer, que gritaba desesperada: ¡No! La anciana también escuchó ese grito y volvió rápidamente hacia el origen del ruido, con la cara contraída por una mueca de odio. No vimos quién fue el que gritó así, pero ese grito me sirvió para sacarme de ese estado de trance en que parecía haberme sumido la mirada de aquella anciana. Así que regresé al bebé a su posición anterior sobre mi regazo y le dije a aquella anciana que no se lo daría, que lo llevaría al hospital más cercano para que lo atendieran como era debido. Al escuchar estas palabras, la anciana se enfureció
Su rostro parecía ponerse negro. Sus ojos brillaban bajo la luz pálida de la luna. Abrió la boca y emitió un horrible grito, parecido al chillido de un pájaro, y con sus largos brazos intentó treparse por la ventanilla. Pero yo puse en marcha el camión rápidamente y apreté el acelerador. La anciana aún intentaba sujetarse a la manilla de la puerta, pero luego cayó sobre el asfalto de la carretera. ¡Te estás equivocando!, me gritó enfurecida. ¡Este es el peor error que cometerás en tu vida! Con el corazón latiendo rápidamente, seguí el camino por esa carretera. A cada rato miraba el celular para ver si había recuperado la señal. También miraba los espejos retrovisores porque me parecía que algo, una especie de animal que corría en 4 patas, me estaba siguiendo de cerca. Tomé una curva y tuve que desacelerar un poco. Y entonces sentí que algo golpeaba la caja del camión. Escuché un ruido como de metal retorciéndose. Y luego, un grito similar al que había lanzado la anciana unos minutos atrás. Parecía haber entrado al camión, pero era imposible. Las puertas y la caja eran de un metal grueso, y no había forma de entrar a menos que tuviera un soplete o una sierra eléctrica. Sin embargo, debido a los sonidos que escuchaba, casi no había dudas de que algo había entrado a la caja. Primero, escuché unos pasos que caminaban dentro de la caja del camión. Luego, se acercaron y resonaron con un ruido metálico. Por un rato no escuché nada más. El bebé en mi regazo se movió un poco y lanzó un quejido. Era la primera vez que lo escuchaba pronunciar algún ruido. Lo acaricié, pensando que era mi propio hijo, que aún estaba dormido en la panza de su madre y que muy pronto, con la ayuda de Dios, lograría acariciarlo. Esos pensamientos me llenaron de lágrimas de felicidad. Fue entonces que escuché de nuevo esos ruidos. Esta vez provenían desde el techo. La cosa que había entrado al camión ahora caminaba sobre el techo de la carga. Caminó unos 2 pasos y luego saltó hacia la cabina. El ruido que escuché sobre mi cabeza me sobresaltó, y también al bebé, que de nuevo empezó a quejarse con una voz muy débil. Y luego escuché algo que me pusieron los pelos de punta. Era la voz de aquella anciana. Parecía reírse. Su risa era ensordecedora, y tuve el impulso de taparme los oídos. Al bebé también le molestaba mucho, porque cerró sus ojos con fuerza y se movía de un lado a otro. Pero ahí no terminaba mi suplicio. Al cabo de un momento, pude ver cómo algo se asomaba por el parabrisas. Lentamente, desde el techo de la cabina, aparecieron unos pelos largos, gruesos y negros que caían como cascada por el parabrisas, enredándose en las escobillas de los limpiaparabrisas. Luego, apareció una mano larga y arrugada. Dedos largos como ramas y uñas afiladas empezaron a rascar el vidrio. Y finalmente, apareció lo que debía haber sido el rostro de la mujer, pero claramente se había convertido en otra cosa. Una especie de horrorosa máscara cuyos ojos amarillos brillaban como los de los gatos. La mujer me miró y sonrió. Luego, miró al bebé y su sonrisa se esfumó. Pero antes de que ella pudiera hacer algo más, yo frené bruscamente el tráiler por el miedo, y la anciana salió disparada del camión, y no me detuve a esperar. Volví a iniciar la marcha, rezando un Padre Nuestro en voz alta. Rezaba no solo por mí, sino también por el bebé, y para ver otra vez a mi esposa y a mi futuro hijo, y así poder abrazarlos a ambos. Seguí conduciendo sin detenerme, hasta que finalmente encontré un pueblito iluminado. Me estacioné y pedí ayuda a algunos parroquianos que estaban en un bar. Los parroquianos de inmediato me llevaron a un médico que habitaba en una casita cerca del cerro. El médico observó al bebé, lo examinó y alzó la vista preocupado hacia mí. ¿Dónde dijo que lo encontró?, me preguntó, y yo le expliqué toda la historia, omitiendo decir lo de la anciana que me había encontrado en el camino. Claro, no esperaba que nadie me creyera, y tampoco querían que pensara que estaba loco. Cuando el médico terminó de escuchar mi historia, me preguntó cuánto tiempo había pasado en todo ese acontecimiento. ¿Qué? Eso fue esta misma noche, doctor, le respondí.
El médico negó con la cabeza y me dijo algo que me heló la sangre. Escuche, eso es imposible. Este bebé se ha muerto hace varios días. Y después de decir aquello, abrió la manta y me lo mostró. Y fue ahí que por primera vez vi la realidad tal cual era. Había un bebé de no más de unas pocas semanas, frío y duro, con la piel y los labios azulados. Seguramente fue abandonado por una madre de la región para que muriese de frío, dijo el médico. Yo no podía creer lo que escuchaba. Sin embargo, ahí estaban las pruebas. Los parroquianos me miraban serios y desconfiados. El médico llamó a la policía, quienes llegaron una hora después. Me interrogaron y se llevaron el bebé a la morgue. Yo estaba en shock y no podía hacer otra cosa que no fuera llorar. Cerca del amanecer llegó el fiscal que tomó la historia y mis datos y ordenó que me liberasen, ya que consideró que decía toda la verdad. Uno de los parroquianos, un viejo de unos 80 años que fumaba tabaco, me acompañó hasta el camión y antes de despedirme dijo lo siguiente: escuche, amigo, sé cómo se siente. Está triste porque cree que le falló al bebé, pero estoy seguro de que vio algo en la carretera. ¿No es así? Ahí fue cuando me quebré y le confesé la historia de la anciana. El viejo asintió como si aquella historia le resultara conocida. Pues verá, la anciana ya sabía que el bebé estaba muerto, pero lo que quería era su alma. Hay muchas brujas que habitan en el desierto. Usted defendió al bebé y fue valiente, y por eso logró salvar su alma. Pero eso aún no explica por qué pensé que el bebé estaba vivo. Eso no tiene ningún sentido. Agradecido por sus palabras y ya un poco más aliviado, me subí al camión y seguí conduciendo. Entregué la carga unas 10 horas después, y cuando estaba regresando a casa, recibí la llamada de mi suegra. El corazón empezó a latirme a 1000. Atendí de inmediato y pregunté qué era lo que estaba pasando. Mi suegra lloraba desconsolada, y al escuchar su llanto, el mundo se me vino abajo. Por Dios, suegra, dígame qué es lo que está pasando con mi mujer y mi bebé, le dije desesperado a través del teléfono. Y entonces mi suegra me explicó que mi mujer durante la noche había sentido fuertes contracciones. Llamaron al médico y este dijo que había entrado en zona de parto. 15 minutos después, el bebé había nacido. Era minúsculo y prematuro, pero estaba bien, aunque bajo el cuidado de unos enfermeros en una incubadora del hospital. Por fin era padre. No pude contener el llanto. Era un llanto de felicidad y tristeza. Un llanto que cargaba con todo el peso de lo que me había ocurrido, con la increíble y agradable noticia de que por fin era padre. Esa es mi historia. La historia de aquella noche en la carretera y un bebé que estaba muerto. No vi nada más desde entonces, pero por las noches me vienen los recuerdos. Y entonces voy a la habitación de mi hijo, que ya tiene 4 años, y lo acaricio pensando que daría toda mi vida por protegerlo.